Dios les bendiga, bienvenido a día número 24 de la Biblia en un año. Hoy es domingo, nos tocan 5 capítulos y hay bastante material que cubrir en los capítulos 8 al 12 del Evangelio de Juan, así que vamos corriendo. Por motivo de este video voy a tratar de ser lo más conciso posible, pero como dije es bastante material. Juan capítulo 8 actualmente inicia a mitad de oración del verso 53 del capítulo 7. Este capítulo inicia con la historia de una mujer cogida en el acto de adulterio. Hay muchos detalles que observar en la historia, pero antes debemos notar que esta historia no aparece en algunos de los manuscritos más tempranos del libro y es posible que en algunas de sus Biblias tampoco. No obstante, varios miembros de la iglesia primitiva la han mencionado como siendo auténtica y su sustancia es tal que corrobora los propósitos de Juan en presentar el camino de Jesús hacia Jerusalén. En cuanto a la historia, debemos notar que los escribas y fariseos le traen a esta mujer al templo donde Jesús le está enseñando a una multitud. Esto es significante porque nos implica que Jesús estuviera en el atrio de las mujeres en el templo, donde único podían entrar las mujeres en el templo y donde único hubieran osado traer a esta mujer. Segundo, notamos que la cuestión de los escribas y fariseos trata acerca de apedrear a esta mujer conforme a la ley de Moisés. Deben notar que, como hablamos durante nuestra lectura del Evangelio de Lucas, el imperio de Roma había puesto un fin a las sentencias de muerte de los judíos. Por lo tal, si Jesús consintiera en apedrear a esta mujer, sería culpable ante el imperio romano, quien tenía también una fortaleza alrededor del templo. A la misma vez, si se oponía a la ley de Moisés, sería culpable frente a los escribas y fariseos como un farsante. Con una audiencia en asistencia, la respuesta de Jesús entonces viene a ser bien clave. El verso 7 es importante al entendimiento de lo que sucede en esta historia. La ley de Moisés sí daba instrucción de apedrear a los adúlteros, tanto al hombre como a la mujer, en Deuteronomio capítulo 22 y verso 22, y también Levítico capítulo 20 y verso 10. Pero también la ley de Moisés decía en Deuteronomio 16:20 que los jueces de Israel deberían buscar solo la justicia y nada más. Deuteronomio capítulo 13, verso 7 y 17, verso 7 indicaban que los testigos de un crimen cual merecía muerte serían los primeros en acusarlo. Finalmente, Deuteronomio capítulo 19 y verso 15 indica que un crimen no se puede sentenciar con el testimonio de uno solo. Todo esto nos da a entender varias posibilidades en la respuesta de Jesús. Primeramente, que la sentencia no sería justa por cuanto el hombre adúltero no estaba presente para ser acusado también. Segundo, que apedrear a la mujer automáticamente incriminaría a quienes la apedreaban, siendo esto un delito con Roma. Tercero, que solo uno de los acusadores actualmente la había visto en el acto y no había suficiente testigo conforme a la ley para sentenciarla. Finalmente, que el hombre adúltero fuera actualmente uno de los hombres presentes, hasta el mismo quien la acusaba. Cualquiera de estas posibilidades pudo ser la razón por la cual Jesús responde a este caso de la manera que lo hace. Lo que sabemos es que luego de sus palabras regresa a escribir en tierra hasta que todos los acusadores se han ido. Luego le dice a la mujer que no la condena y que se vaya en paz, pero que no vuelva a pecar. El verso 12 en el próximo segmento, aunque debemos notar que todos estos segmentos parecen estar relacionados, nos trae otro yo soy de Jesús, esta vez diciendo que Él es la luz del mundo. Este segmento envuelve una conversación sobre la persona y el carácter de Jesús. Deben notar cómo Jesús implica la relación con Dios como su Padre de nuevo. Noten los versos 16 y 17, cuales hacen referencia al testimonio de dos testigos, según lo escrito por Moisés. El segmento se extiende para una segunda ronda de preguntas y Jesús comienza a explicarle su misión y su pronto regreso al cielo de donde vino. Noten que los hombres no entienden y piensan que Jesús tal vez se suicide. El verso 27 dice que no entendieron lo que le hablaba del Padre y deben notar que ese término de Padre no era comúnmente relacionado a Dios
hasta la llegada de Jesús, y en el verso 28 vuelve a hacer referencia a su muerte en cruz en términos de lo que habló con Nicodemo en el capítulo 3 de ser levantado. Noten en el verso 31 que Jesús cambia de audiencia a los judíos quienes habían creído en él. Aunque estos judíos habían creído en él, no entendían y hasta se ofendieron cuando Jesús le habla de ser verdaderamente libres. Noten cómo en el próximo segmento Jesús vuelve la conversación en cuestión de linajes, siendo él de su padre Dios, mientras que dice que ellos son de su padre el diablo. Jesús hace su caso en el verso 46 diciendo que ninguno lo puede redarguir de pecado, pero a la misma vez ninguno quiere creer en él. El capítulo termina con un segmento sobre la preexistencia de Jesús. Noten cómo utiliza a Abraham para definir su preexistencia y decirle a su audiencia que Abraham se gozó de haber visto su día. Fíjense en el verso 58 cuando Jesús dice otro yo soy, esta vez causando que los presentes tomaran piedras para arrojárselas. Jesús se escapa de entre medio de ellos. El capítulo 9 trata acerca de la sanación de un hombre ciego desde su nacimiento. Deben notar la teología de retribución de los discípulos de Jesús, quienes preguntan si el hombre pecó o si sus padres habían pecado para que estuviera ciego. Noten la contesta de Jesús, cual refuta la teología de retribución. Esta historia sucede de nuevo en el sábado y deben notar cómo Jesús es acusado más por hacer el lodo que por haber sanado al hombre. De todos modos, la sanación de este hombre viene a ser problemático para los fariseos, ya que el pueblo comenzaba a tener a Jesús por profeta. Noten en la historia cómo los fariseos llaman hasta a los padres del hombre para averiguar lo sucedido. Sus padres tienen temor de decir algo y notan que el hombre es de edad para hablar por sí mismo. Esto indica que el hombre tuviera más de 30 años de edad, cuál era la edad de autonomía. El temor de sus padres fue que los expulsaran de la sinagoga. Cuando el hombre sanado profesa que Jesús es profeta, es expulsado de la sinagoga a él. Noten el uso de la teología de retribución por los fariseos en el verso 34, diciendo que el hombre era pecaminoso porque había nacido ciego. El capítulo termina con un segmento sobre la ceguera espiritual en la cual Jesús, habiendo oído que el hombre fue expuesto de la sinagoga, se acerca de nuevo a él. Jesús se presenta como el Cristo y el hombre lo adora. El hecho de que Jesús haya buscado a este hombre luego de haber sido expulsado de la sinagoga es un puente para el capítulo 10 en el cual Jesús se presenta como buen pastor. El capítulo 10 inicia con una alegoría. Deben notar que el verso 6 nos indica que esto es una alegoría y lo que contiene es un poco distinto a las parábolas en que todos los aspectos mayores de la alegoría tienen significado. La gente no lo entendió. Jesús luego explica lo que quiere decir en el próximo segmento. El verso 7 contiene otro yo soy de Jesús diciendo que Él es la puerta de las ovejas. El verso 8 parece ser una referencia a previos falsos mesías. Históricamente sabemos que hubieron al menos 18 falsos mesías antes de Jesús. En contraste a estos previos hombres, Jesús ofrecía verdaderamente salvación. Reitera su proclamación en el verso 9. El verso 10 puede ser una referencia tanto a los mencionados en el verso 8 como a Satanás mismo. En contraste, Jesús menciona otro yo soy en el verso 11, diciendo que Él es el buen pastor y reitera esas palabras en el verso 14. Las palabras del verso 16 pueden ser tan simples como refiriéndose a los gentiles, como tan complejo como referirse al redil de creyentes del Antiguo Testamento. Puede ser una referencia a la unión de los dos grupos en un solo redil mediante el Nuevo Testamento. Noten las palabras de Jesús en los versos 17 y 18. Actualmente, los capítulos 8 al 11 indican en varias ocasiones cómo los judíos quisieron echarle mano a Jesús y no pudieron. En el capítulo 12, en la entrada triunfal, vamos a ver cómo Jesús mismo se pone a la disposición de quienes buscaban matarlo. El capítulo 10 termina con un discurso extenso sobre Jesús como Mesías. Deben notar que este segmento acontece durante la celebración de dedicación, cual es actualmente conocido en nuestros tiempos como Hanukkah.
Hanukkah, deben notar, no es una celebración bíblica, sino una conmemoración de un suceso durante el tiempo de los macabeos. Aunque fue particular a los judíos, debemos notar que Jesús aparentemente participó de esta celebración estando en el templo durante este tiempo. El capítulo 11 trata mayormente de la resurrección de Lázaro. El verso 2 es una referencia a la historia cual Juan relata en el capítulo 12. Noten en el verso 16 que Juan incluye las palabras de Tomás, quien aparentemente pensaba que este sería un suicidio, ya que Betania quedaba a las afueras de Jerusalén y muchos buscaban matar a Jesús en la región. En el verso 25 vemos otro yo soy de Jesús, esta vez diciendo que es la resurrección y la vida. No podemos sobremirar la humanidad de Jesús en los versos 33 al 35, cuando Jesús se estremece en espíritu y hasta llora. Traten de averiguar por qué Jesús tiene esta reacción cuando ya sabía lo que había de suceder con Lázaro. El capítulo termina con el aviso a los fariseos de lo acontecido en Betania y una reunión del concilio en el cual Caifás profetiza que Jesús habría de morir por el bien de la nación. Sabemos que Caifás trabaja él mismo para el cumplimiento de esa palabra. El capítulo 12 comienza con la unción de Jesús en Betania, por quien Juan identifica como María, la hermana de Lázaro. Deben recordar la historia de Marta y María en Lucas capítulo 10. En ese instante, las hermanas estuvieron en desacuerdo por el lugar que ocupaban ambas en cuanto al servicio a Jesús. En ese instante, Marta protestó mientras que María estuvo sentada a los pies de Jesús. En Juan 12 vemos que Marta está sirviendo, Lázaro está sentado a la mesa con Jesús y María se encuentra de nuevo a los pies de Jesús. Esto es una demostración de la afirmación de la labor de cada uno en su función de servicio al Señor. El perfume de nardo cual utiliza María en este segmento tiene un valor de casi 1 año de salario. Mientras que Judas protesta, Jesús defiende a María. Noten que Juan nos menciona que Judas sustraía de la bolsa. Noten que en los versos 9 al 11, Juan nos dice que los principales sacerdotes ya estaban buscando cómo matar a Lázaro también, porque muchos creyeron en Jesús por él. En el próximo segmento leemos acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Juan nos dice en el verso 16 que los discípulos vinieron a entender estas cosas más luego, aunque no las entendieron cuando acontecieron. Hosana significa literalmente sálvanos. Cuando unos griegos piden señal de Jesús, utiliza el grano de trigo, cual cae a la tierra y muere, para luego brotar y dar mucho fruto. Noten en el verso 27 cómo Juan hace referencia sutil a la oración de Jesús en Getsemaní, aunque en el capítulo 17 Juan se va a enfocar en otro aspecto de la oración de Jesús en Getsemaní. Noten también que durante este segmento hay una voz que se escucha desde el cielo diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré. Esta voz es oído por muchos, aunque trataron de razonar que sería un trueno. Otros pensaban que fuera voz de ángel. Noten las palabras de Jesús en el verso 30. Los versos 32 y 33 vuelven a hacer referencia a la conversación con Nicodemo en Juan capítulo 3, hablando de morir siendo levantado. Algunos presentes tienen problema con el hecho de la muerte del Cristo y se lo expresan de esa misma manera. Noten las palabras de Juan en el próximo segmento, utilizando al profeta Isaías para describir a estas personas. El verso 41 indica que estas palabras fueron escritas luego de la experiencia de Isaías en el capítulo 6 de su libro, cuando vio al Señor en el templo. Noten que el verso 42 indica que muchos creían en Jesús, pero no se atrevían a confesarlo por no ser expulsados de la sinagoga. El verso 43 es una acusación de su falta de osadía. Deben notar que el capítulo termina con la parte final de lo que es llamado un inclusio, con Jesús volviendo al tema de ser la luz del mundo. Esto es un mecanismo literario para encapsular temas relevantes a un punto principal o dos. Si tienes el tiempo y el deseo, revise el inclusio, cual empieza cuando Jesús menciona que es la luz del mundo y termina mencionando que es la luz del mundo, para ver de qué temas principales trata estos segmentos. Espero este video les sea de bendición. Siga hacia adelante y nos veremos por esta parte de nuevo mañana. Dios les bendiga.